Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva entrega de este espacio donde estamos recordando la historia de nuestra tele, las televisiones municipales que marcaron un antes y un después en el sureste de la isla de Gran Canaria. Seguimos con Telahuimes, la primera emisora municipal de Canarias, para hablar de esas personas que estuvieron en los inicios de esta televisión que formó parte y forma parte de la idiosincrasia del municipio de Agüimes. Para hablarnos de esos comienzos y el que fuera también uno de los coordinadores de esta televisión, está con nosotros Siso Araña. Gracias por estar con nosotros, Siso. Hola, Llano, ¿qué tal? Han pasado 30 años, mucho ha cambiado la cosa en la tecnología, como ingeniero en telecomunicaciones que eres, pero vamos a concentrarnos en ese primer momento. Siso ya había trabajado como gestor de conciencia en el Ayuntamiento de Agüimes, era la parte responsable del sonido en cualquier evento, pero en un momento determinado te dicen de empezar a trabajar para que la televisión municipal fuera una realidad. ¿Cómo recepcionas esa información? ¿Una televisión en Agüimes, un sitio pequeño, municipal? Bueno, vamos a ver. Yo empecé teniendo contactos en la televisión gracias a un gran mago que fue Antonio Lozano. Estábamos un día en la playa del Burrero y me comenta que iba a montar un festival de teatro y que necesitaba gente que subiese de luz y sonido y estaba buscando voluntarios. Entonces yo le dije que yo estaba colaborando con un grupo de teatro y que tenía conocimientos del tema. Entonces me propuso que colaborara en el festival, ¿no? Entonces, pues me apunté en el festival, vine por ahí, en principio era de voluntario y me encontré con un montón de gente que tenía muchas ganas y no entendían demasiado del tema. Y entonces, pues un poco, me puse con ellos y le eché una mano. Tal es así que después, pues prácticamente en el festival me hice imprescindible para poderlo sacar para adelante y estuve pues prácticamente a jornada completa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí conozco a Antonio Ramírez, que nos hicimos grandes amigos y a partir de ese momento pues se montó la radio, estuvimos hablando de radios locales, participé en la puesta en marcha de la radio local, colaboré en la radio en muchas retransmisiones que se hicieron y demás. Y ya por último, pues apareció la posibilidad de montar una televisión local en el municipio, ¿no? Era una cosa novedosa que no había en toda Canarias, pero sí era algo nuevo que estaba resurgiendo en toda la península, ¿no? Y entonces, pues, nos informamos en este caso y vimos que existía una posibilidad que se podía hacer. Y bueno, nos embarcamos en ese proyecto, ¿no? Un proyecto ilusionante como es la televisión, que la parte técnica tenía que ser una odisea en esos primeros momentos, porque se carecía de equipamiento profesional. Se aprovechaban del repetidor para poder hacer, pero explícanos un poco cómo fueron, casi que pirata o alegal, no. Como en ese momento las televisiones locales no había una legislación, lo que había un vacío legal que se llama legalidad, y entre las legalidades que te permitían emitir siempre y cuando no estuvieses provocando daño a ninguna de las que eran, en este caso, legales, ¿no? Entonces, aprovechando ese vacío, como fue también el inicio de las radios locales, pues empezamos a emitir en la televisión local, ¿no? Los medios eran prácticamente rudimentarios porque no era nada profesional, no teníamos capacidad económica para hacer nada profesional, lo que teníamos mucha ilusión y mucho conocimiento porque detrás estábamos dos ingenieros como Antonio Ramírez y yo, ¿no? Y bueno, pues con esos medios rudimentarios pues nos la ingeniamos pues para hacernos con un par de cámaras, luego un pequeño mezclador, el primero me acuerdo que fue de segunda mano, y a partir de ahí empezar a hacer las primeras mezclas y demás, aprovechar incluso parte del material de iluminación y de sonido de lo que era el teatro, el equipo técnico del teatro, y con eso conseguíamos pues hacer nuestros primeros pinitos en
la televisión, ¿no? Antes de llegar a ese mes de noviembre donde se inauguró oficialmente para los vecinos y vecinas la televisión con un programa que ya hablaremos, ¿no? En ese momento que marcó un antes y un después, ustedes ya habían experimentado, ¿no? Sí. A través de esa televisión de Galavisión que se tenía, pues se emitían algunas pruebas. Quiero que me comente en el momento en que se dan cuenta de que la televisión puede ser una herramienta importante y potente de cohesión cultural, además que en ese momento lo fue como para política, ¿no? Para informar de la gestión a los vecinos. Esa anécdota de la plaza donde graban un acto cultural. Sí, bueno, una cosa curiosa fue que un día estábamos Antonio y yo pues conversando en estas de qué podíamos hacer y demás. Estaban los carnavales del municipio. Y se nos ocurre, dice, oye, si grabamos el acto del concurso de murga, ¿qué pasaría? Y tal, dice, vamos a intentarlo grabar a ver qué pasa. Entonces no teníamos medios ninguno, habían 2 cámaras rudimentarias que tenían la Casa de la Cultura. Sí, de aficionada. Puede tener cualquiera en la casa. Exactamente, de casera. Y nos hacemos con las cámaras y grabamos el evento. Y bueno, no me acuerdo ni siquiera cómo conseguimos montar eso, pero lo cierto es que lo emitimos. Se estaba emitiendo el canal de Galavisión que tenía el ayuntamiento, que fueron los inicios de lo que fue la televisión local, poner un canal para emitir Galavisión, que era muy demandado en ese momento por el municipio. Y cortamos la emisión y insertamos el día siguiente del concurso de murga, insertamos la grabación, ¿no? Pues nada, como iba a durar un par de horas, nos fuimos al bar de Ángel a cenar. Para que la gente se haga una idea, había que venir aquí, encender el vídeo, meter la cinta, darle al play y volver, después para pararla, ¿no? A las 2 horas para pararla, ¿no? Y entonces nos vamos al bar de Ángel, nos vamos a cenar y nos encontramos que no había nadie en toda la plaza, en medio de los carnavales, y resulta de que allí no aparecía nadie. Ángel le extrañaba porque no éramos nosotros 2 solos allí en la cafetería. Y nada, terminamos de cenar y demás y vamos a parar la cinta, porque ya estaba a punto de acabar. Nos subimos arriba, esperamos a que acabara, paramos y dice, bueno, vamos abajo otra vez. Nos vamos abajo y empezamos a ver un montón de gente ya que habían llegado a la plaza y tal. Y todo el mundo con una sonrisa y hablando de lo mismo, de que estaban hablando del concurso de murga. Oye, tú viste esto, viste lo otro, oye, la canción, la letra. Y todo el mundo hablaba del mismo tema, del concurso de murga. No sé ni siquiera cómo se enteraron que se emitió, pero todo el mundo no hicieron pruebas. Sí, nada. Todo el mundo se había quedado en casa a ver el concurso y justo termina el concurso y aparece todo el mundo en la plaza hablando de un solo tema, que era como habían visto el concurso de murga. Y es donde nos dimos cuenta de la trascendencia que iba a tener el montar la televisión local. Es decir, la gente quería verse en la tele, la gente le entusiasmó de una manera enorme el poderse ver, ¿no? Entonces nos vimos que iba a ser una herramienta enorme y fundamental para difundir todo lo que era la cultura, los actos sociales, un medio educativo que iba a ser un revulsivo para lo que era el municipio, ¿no? Y de hecho, pues, lo ha sido. Bajo las primicias, ¿no? Igual que en la radio, formar, informar y entretener, ¿no? Efectivamente. Esas eran las 3 palabras clave. Efectivamente. Y que tenían alma en la televisión y en la radio. Y sobre todo que las personas del municipio fueran los protagonistas de lo que se estaba viendo en la televisión. Iban a pasar de meros espectadores a protagonistas de lo que se veía en los medios, en este caso de comunicación, ¿no? Ese es el gran salto. Hablábamos de la ilusión y la entrega. No había medios, pero había mucha ilusión, mucha entrega, conocimientos. Para hacernos una idea, y este es tu caso personal, es que te involucras en este proyecto de tal manera de que
abandonas la carrera de telecomunicación durante 4 años para dedicarte en cuerpo y alma a desarrollar la televisión municipal, ¿no? Porque eran muchísimas horas y aparte después retomas la carrera y Teleagüime se convierte en tu proyecto fin de carrera, ¿no? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, yo había terminado las asignaturas de la carrera de ingeniero técnico de telecomunicaciones y en ese mismo momento, pues, resulta que ponemos en marcha el proyecto de la televisión. Y justo en ese momento la primera persona que contratan en la televisión local fui yo, pero era una persona sola contratada. Y prácticamente tenía que hacer de todo. Eso significaba que yo era el que grababa, programación, captaba presentadores, editaba, guionizaba. Menos ponerme delante de la cámara, que fue una cosa que nunca he querido hacer y esto lo hago por ti. Me has convencido. Y menos ponerme delante de la cámara hacía de todo, en este caso. Incluso las entrevistas, si tenía que hacerlas, pues las hacía detrás de la cámara y hacía las preguntas y cualquier cosa. Entonces, eso requería muchísimo tiempo. Y entraba a las 8 de la mañana, en este caso aquí en la televisión, y había días que salía a las 11 de la noche tranquilamente. Es decir, que era un turno corrido y no había, en este caso no había horario, sino era las necesidades, nos amoldábamos a las necesidades que tenía la televisión. Hola, pues buenas tardes a todos. Por lo menos decirlo hola. Y para mí, pues prácticamente vivía solo y para la televisión, porque aparte de ello, alrededor de ella estaban mis amigos, mis compañeros, la gente que más o menos me relacionaba y todo iba encaminado hacia eso, sacar el proyecto para adelante, porque teníamos muchas ganas, mucha ilusión y lo hacíamos porque realmente estábamos convencidísimos de la importancia que tenía y de sacar el proyecto para adelante, ¿no? Llega la primera emisión, digamos que oficial, se anuncia a las personas a través de un folleto de los vecinos y vecinas, y ese directo que estaba Juan Antonio Brito, Antonio Morales y un regimiento detrás, que en este caso a Antonio hace referencia, ¿no? A cómo le ilusiona o le motivó a que hubieron muchas personas involucradas, alrededor de 2 personas en una misión que duró prácticamente 10 minutos. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Mira, después de hace 30 años, yo lo que recuerdo de esos momentos es precisamente quién éramos, ¿no? La televisión, quien estábamos era Paco Suárez, que era en su momento el gerente de la radio y pasó a ser el gerente de los medios de comunicación de Agüime. José Antonio Brito, que fue el primer coordinador que hubo en televisión local, con una persona que tenía una capacidad creativa impresionante en ese momento. Fue el artífice prácticamente de toda la parrilla que se creó, la programación, exactamente. Y después, detrás de las cámaras, estábamos Antonio Ramírez, que era de alguna manera el que llevaba toda la parte de coordinación técnica del proyecto, y yo que estaba pues para todo, es decir, para grabar, para editar, para hacer todo el trabajo, porque no tenía ese conocimiento en ese momento, pero sí que era una persona inquieta y que sobre la marcha pues iba aprendiendo haciendo, ¿no? Y así fue el primer día, la primera hora, y a partir de ahí empiezan a aparecer un montón de colaboradores que eran gente inquieta que le gustaba eso, y sobre todo pues se empezó a echar mano primeramente de
la gente que estaba haciendo la prestación social. Entonces, sí. Había en el ayuntamiento mucha gente haciendo la prestación social en el municipio y los convencíamos para que vinieran a colaborar en la prestación social, que todo el mundo lo sabrá, pero aquellas personas que no querían acogerse a la mili, pues tenían la posibilidad de en el mismo tiempo dedicarse a tareas sociales o a trabajos sociales. En este caso está a disposición la televisión. Yo también hice la prestación social en el ayuntamiento con el equipo de sonido, llevaba el sonido a los barrios y demás, y así hice la prestación social. No quería hacer el servicio militar y como sustitución hice la prestación social en el ayuntamiento de Agüime. Como lo que sabía hacer era pues la parte técnica, pues me engancharon el equipo de sonido del ayuntamiento y estuve casi año y medio visitando los barrios, ¿no? Después formaste parte también, estuviste un año como coordinador de la televisión. Sí, eso fue mucho. Estuve trabajando en la televisión local aproximadamente unos 6 años y ya el último año estuve de coordinador, es decir, fueron pasando mucha gente y el último año ya casi pues que me quedé yo de coordinador de la televisión local y ahí ya pues me encargaba de organizar todo lo que era Para que la gente ponga en valor lo que era una humilde televisión con personas formadas e ilusionadas, con personas también que fueron protagonistas, que formaban parte del pueblo, vecinos y vecinas, que tenían muchas cosas que contar y que mostrar, porque a través del municipio, pero también llegábamos al sureste de la isla de Gran Canaria. Antes de ese último año que tú eras coordinador, saltas a otro medio de comunicación, te vas a otro medio de comunicación, a un cargo de responsabilidad como era la televisión del Canal 9, probablemente la primera televisión de carácter privado a nivel de Canarias. Sí, en ese momento pues resulta que me tocan en la puerta y me dicen que un poco me habían hecho un seguimiento de mi currículum y que querían que fuera a Canal 9, ¿no? Entonces yo en principio tenía esto como un trabajo seguro, pero sí es verdad que después de 6 años muchas de las personas que estábamos aquí trabajando ya estábamos viendo que estábamos un poquito estancados, ¿no? A nivel profesional y que queríamos avanzar, teníamos la necesidad de avanzar en este caso y de lanzarnos a nuevos retos, ¿no? Y entonces apareció eso, que fue a nivel profesional muy suculento porque me ofrecieron la dirección técnica de Canal 9 y además trabajar como verdadero profesional en lo que me había formado. En toda Canarias, en los eventos más importantes de las islas, ¿no? Exactamente, lo que fue Canal 9, pues en este caso pues teníamos emisión en La Palma, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Como yo era el director técnico, pues en todos los eventos que hacía esa televisión tenía que estar ahí y tenía que llevar todo, me encargaba de todo el mantenimiento y que todo funcionara ahí. Y ahí estuve pues alrededor de 8 años trabajando. Para que vean lo que hace, ¿no? Que a veces solemos decir, bueno, trabajamos como hormigas, pero nadie se fija o solamente tienes la motivación personal de seguir creciendo, pues pusieron los ojos en una tele pequeñita y así en muchos aspectos porque grandes profesionales de esta televisión hoy se dedican a los medios, colaboradores son profesionales de los medios de comunicación y han saltado fronteras gracias a esta televisión municipal. Ciso, no lo he hablado en los demás programas, pero creo que tú sabes algo. ¿Por qué el logo de la televisión, el sol, la nube y el rayo? Y creo que fue creado por alguien que no era del municipio, sino del municipio vecino. Del municipio vecino. Sí. Eso fue una idea que vino desde fuera y bueno, pues de alguna manera representaba un nuevo amanecer, ¿no? En este caso, lo que es el sol, la salida del sol, algo nuevo, era algo que nacía, que se creaba, que salía todos los días y que cada día en la televisión había algo nuevo. De hecho, fuimos capaces durante 6 años de mantener una parrilla de 4 horas diarias de material inédito. Es decir, creamos de producción propia
cuatro horas diarias, ¿no? Que luego en otras horas se repetía, pero había un informativo, había magazines, había debates, había entrevistas, había un montón de programación y habían conseguir 4 horas todos los días. Esa anécdota de que lo formara, de que lo creara el logo alguien de ingenio, pues forma parte también de lo que hoy es la televisión mancomunada, ¿no? Sí, sí. Que ya se veía con buenos ojos unificar los criterios en aquel tiempo. Yo a lo mejor no lo tengo muy claro, pero creo que fue Juan Verona, no estoy muy seguro si fue... Que no era, creo que se dedicaba a la sanidad o... Él estudió delineación porque estudió conmigo yo hice, antes de hacer la carrera, hice formación profesional y fue compañero mío, pero en este caso en la rama de delineación. Y a partir de ahí se metió en sanidad precisamente haciendo carteles y demás de operaciones en lo que era sanidad. Y terminó, yo creo que sigue trabajando en el ramo. Pues mira, una anécdota importante. ¿Con qué te quedas de tu paso por la televisión y de aquellos inicios? Yo me quedo con las personas, por supuesto, con los compañeros. Primero que nada con Antonio Lozano, que era una persona capaz de embaucar en cualquier batalla. Inimaginable en ese momento, es decir, ¿Por ahí de convicción o ilusionarte, no? Él tenía una capacidad de ilusionarte, de captarte, de decirte, oye, mira, vamos a hacer esto y te convencía de una manera tal que te llegaba emocionalmente y hacías cualquier cosa, eras capaz de hacer cualquier cosa y yo creo que era el carisma precisamente de lo que fue Antonio Lozano el que nos convenció para trabajar en el Festival de Teatro, en la radio local y finalmente sacar adelante un proyecto tan ambicioso como fue la televisión local, ¿no? Por otro lado estaba Antonio Ramírez, que era un gran amigo, un gran compañero con lo que compartía todo, porque tanto teníamos un grupo que salíamos, que nos íbamos a bailar a la plaza, que nos divertíamos, que nos íbamos por ahí de marcha. Y entonces estábamos juntos para todo y que además teníamos los mismos intereses demás, ¿no? Y entonces Antonio Ramírez tenía la capacidad de trabajo y de organizar el trabajo de tal manera que cualquier cosa pudiese salir para adelante, ¿no? Y entonces ya lo único que faltaba era gente que trabajara y que un poco resolviera los problemas y ese era un poco pues el carisma mío, ¿no? Y después, sobre todo, el pueblo de Agüimes. El pueblo de Agüimes ha sido el auténtico protagonista de lo que ha sido la televisión local. Es decir, las ganas en las que ha participado, ha sido el protagonista de todo lo que se ha hecho en la televisión local, ha sido precisamente el pueblo de Agüimes, ¿no? Con las murgas, con el teatro, con las fiestas de los barrios, etcétera, etcétera, el deporte, todo eso, al final no es otra cosa que el entusiasmo que ha puesto en la participación del propio pueblo de Agüimes. Y ese sentido de pertenencia, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Y también, si hablamos de archivos históricos y relatos, y nos vamos a recordar, la televisión ha sido, yo creo que una biblioteca de cómo evoluciona un pueblo, no solo en la evolución constructiva del municipio, sino en la identidad, de la manera que en las entrevistas del compañero Pepe veíamos cómo nuestros mayores se vestían, ¿no? Cómo te era su indumentaria hace 30 años nada más, o cómo hablaban hasta los días de hoy, ¿no? Y sobre todo recordar a aquellas personas que ya no existen, ¿no? Y que tenían un relato anterior al nuestro que nos ayuda a hacer una radiografía de donde estaba el municipio. Sí, en ese momento una de las mayores preocupaciones era cómo rescatar todo ese archivo histórico, ese bagaje cultural que tenían las personas mayores de nuestro municipio. Y para eso Pepe Méndez, conjuntamente con Antonio Abrante, fueron los pioneros en sacar programas así. Hicieron cientos de programas, tenían una lista enorme de gente esperando
esperando para que lo fueran a entrevistar, porque todas las familias querían, ¿no? En ese caso. Que es uno de los programas más bonitos y con más calado. Sí, exactamente, y era un trabajo enorme. A mí me tocaba buscarle las imágenes, montárselas, ponerle, editarlo y todo ese tipo de cosas, y fue un rescate y un trabajo enorme sacar ese programa para adelante porque había una demanda enorme, ¿no? Y no solo eso, era la importancia que tuvo la televisión local en todos y cada uno de los actos. En este caso, yo me acuerdo que los carnavales, que yo empecé pues siendo técnico de sonido en los carnavales, pues estaba limitado a 3, 4 murgas. En este caso, desde el momento en que empezó a difundirse los carnavales, la participación del pueblo se multiplicaba. No se doblaba. Era un escaparate. Exactamente, la participación, es decir, la televisión contribuyó a que todos y cada uno de la actividad cultural y social del municipio se multiplicase en participación, porque abrió las puertas a que todo el mundo se viera, de que todo el mundo participara, y todo el mundo quería participar. Y ahí se pasó de 4 murgas a, yo no sé... 14 o 15 que hay ahí. Pero ya son... Sí. Ya tremenda, ¿no? La participación. Y eso mismo pues en los deportes, ¿no? Un montón de gente participando en los deportes y demás. Y el revulsivo que hacía que todo eso de alguna manera se fomentara fue precisamente el hecho de que existiera la televisión local y se pudiera difundir, ¿no? Siso Araña, una de las personas importantes en el comienzo de esta televisión municipal, junto a otros compañeros que han pasado por el programa y otros que van a seguir pasando, que gracias al trabajo de ustedes hoy presumimos de esta televisión municipal. Hoy podemos ver y tener ese repositorio que cualquier estudioso de Canarias puede venir a estudiar cómo ha evolucionado el pueblo de la UIME o muchas de las cosas. Si tenemos referencia a los archivos municipales, pues en la televisión, bueno, el amigo Ramón Guimera de Carnaval me dice que gracias a la televisión ha podido escribir los libros de Agüimes, preguntándole a los vecinos y vecinas, pero sobre todo, gracias a la televisión municipal ha conseguido saber los títulos de las canciones, los disfraces de la murga, porque dice que Agüimes es un pueblo un tanto especial, que termina un carnaval y lo olvida todo y no guarda nada. Entonces la televisión ha sido el testigo con el que era susurrado para poder escribir los libros. Y eso lo debemos a gente como ustedes, entusiastas en aquel momento, profesionales después, que le dieron sentido a esta televisión que probablemente algunos no creían en aquel momento y hoy es una realidad. Ha evolucionado como todas las cosas y bien sabes tú como experto en telecomunicaciones que nada tiene que ver la televisión de antes con la de ahora y probablemente la de ahora no tenga que ver con la de dentro de 6 meses. Exactamente, bueno. Pues nada, pues eso. Simplemente agradecer primeramente a Antonio Morales, que fue el que de alguna manera posibilitó que todo esto fuese posible. Por supuesto a Antonio Lozano, que recuerdo grandísimo lo que fue en este municipio. A lo que hay y lo que sigue siendo, porque... Sí. Antonio Ramírez, que fue un gran compañero. A todos y cada uno de las personas que colaboró con el proyecto, que participó, unos de forma voluntaria, otros como profesionales, otros que ya prácticamente se han quedado ya trabajando en ella y demás. Y que gracias a todos ellos pues me permitieron a mí desarrollarme, formarme y trabajar en lo que realmente me gustaba, ¿no? En ese momento. La tele te permitió desarrollarte, adquirir más conocimiento, ponernos en práctica. La tele fue tu proyecto final de carrera, te apasionaba, pero la tele también fue donde formaste tu familia. Bueno, vale. También es cierto. Se quedaba, ¿no? Bueno. Lo tienes todo. Sí, exactamente. Sí, desde la tele apareció la compañera de ahora ya prácticamente de toda la vida. Ya los mismos, yo creo que los mismos añitos que cumple la televisión, pues cumplimos nosotros como pareja, porque fue casi un flechazo a primera vista, ¿no? Empezamos a trabajar conjuntamente y ahí seguimos. La compañera Petra Milán.
Pues sí, ha sido un placer hablar contigo. Podríamos estar horas. Hemos tenido conversaciones por detrás, compartimos muchas cosas, pero siempre es ilusionante hablar, además de la manera que lo cuenta. Eres una persona entusiasta, sabes de lo que hablas y sobre todo antepones a las personas que te rodearon en ese momento ante el papel principal que podías haber tenido junto a otros compañeros. Y eso es un mérito y es innato en las personas. Así que gracias por aceptar la entrevista, porque no veías que estuvieras aquí. Tenías mucho que contar, pero no eres de estar delante de la televisión, sí detrás. Pero por eso quiero agradecerte el compromiso que has tenido y que hayas podido hablar de tu experiencia para que la gente pueda conocer cómo nació esta televisión. Así que muchas gracias. Igualmente, y muchas felicidades por los años cumplidos. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí semana tras semana. Nos encontramos la próxima para seguir hablando de la tele de nuestra historia.